El mercado de valores de la República Dominicana ha ganado espacio en los últimos 10 años de manera significativa, claramente liderado por el sector público. En casi todos los países del mundo donde se inicia un desarrollo del mercado de valores, regularmente es liderado sobre todo por el gobierno en sus inicios, para lo que se llama crear un mercado, para crear esa confianza. En República Dominicana hay un caso muy particular, donde más del 90% de las transacciones que se hacen en el mercado son de valores del sector público, pero del sector público consolidado, en este caso Hacienda y Banco Central. Banco Central tiene un rol protagónico en el mercado de valores, cosa que regularmente es inusual, eso sí es inusual en otros mercados. ¿Y esto por qué? Bueno, el rol que ha asumido el Banco Central data sobre todo de aquella recuperación que hizo en la crisis de los años 2003, cuando recupera y cuando salva, digamos, los bancos fallidos, y a raíz de ahí asume una cantidad de pasivos con los cuales lo que ha hecho en el tiempo claramente es realizar emisiones a largo plazo, y estas emisiones son hoy en día, digamos, yo podría decir que quizá más de la mitad de lo que se está transando en el mercado de valores actualmente. El mercado de valores actualmente debe tener algunas 73.000 cuentas de personas físicas y jurídicas que están tomando posición de manera activa a través de un puesto de bolsa en la compra y venta de valores en República Dominicana. Esto se canaliza a través alrededor de unos 20 puestos de bolsa. Unos 20 puestos de bolsa que deben tener 100 corredores o 100 personas activas dentro de los puestos de bolsa, pues haciendo las transacciones, buscando clientes, asesorando a los clientes activamente. Entonces, ciertamente yo creo que es un mercado interesante, un mercado que ha crecido. Yo creo que es un mercado que va a ganar importancia en el tiempo. Estamos hablando de que hoy se mueven en este mercado unos 1.000 millones de pesos. Si ponemos en peso, obviamente, los títulos equivalentes en dólares. Hay un 10% que son de emisiones privadas. Muchas de esas emisiones privadas son principalmente de órganos regulados, o sea, son emisiones realizadas por los mismos puestos de bolsa, emisiones que realiza, además, obviamente, el Banco Central y Hacienda, la banca, el sector eléctrico tiene una gran influencia en estas emisiones. El sector seguro me parece que tiene alguna emisión ahí, el sector de hotelería y de desarrollo de infraestructura con unas emisiones que en el pasado fueron emisiones importantes. Entonces son sobre todo instituciones reguladas. Pero a mí me gustaría un poco que conversáramos más sobre este desempeño reciente, tanto con Juan como con Francisco, y sobre todo ver cómo hemos llegado aquí, qué transformación ha tenido en el tiempo este mercado de valores, y inclusive un poquito, si nos da tiempo, del marco regulatorio que tiene este mercado, porque muchos son un poco aversos a entrar dinero en el mercado de valores cuando hoy es un mercado que está regulado, supervisado, con un buen historial hasta ahora de pago dentro del sector. Y me gustaría que Juan nos aborde un poquito más ese tema con la experiencia que tiene. Sí, efectivamente es bueno destacar que en el mercado de valores la supervisión, bueno, desde un inicio, desde que se aprobó la ley que nos rige actualmente, que es la ley 1900, aprobada en el año 2000, se establece como supervisor directo del mercado a la Superintendencia de Valores, que tiene por encima el Consejo Nacional de Valores, presidido por el Banco Central. Como es una superintendencia del área financiera, entonces está regida por el Banco Central y la Junta Monetaria como supervisor ya de todo el sector. Esta superintendencia es muy activa, hace auditorías frecuentes a los puestos de bolsa, es la que otorga la licencia para que un puesto de bolsa pueda operar. También regula la bolsa de valores, que es uno de los mecanismos donde se negocian valores, de compra y venta de valores. También supervisa las transacciones fuera de la bolsa de valores que existen, que son las del mercado OTC. O sea que digamos que es un sector bastante observado y cuyos riesgos pudiéramos decir que están acotados, medidos y controlados. Y Juan, una pregunta, porque existen muchos jugadores hoy en día. Hoy en día existen puestos de bolsa, existen administradoras de fondos de inversión, existen promotores de inversión, existen fiduciarios de oferta pública, existen los corredores de bolsa como tal. Y sería bueno un poquito abordar la dinámica del sector. O sea, cómo yo como inversionista entro al sector a participar y cuál es la diferencia entre un puesto de bolsa y una administradora de fondos de inversión. El punto de entrada de un inversionista definido por la ley es un puesto de bolsa. O sea, un inversionista tiene
la oportunidad de abrir una cuenta de corretaje en un puesto de bolsa, y eso es una cuenta donde se le van a anotar sus inversiones. La otra manera de invertir en el mercado es a través de las sociedades administradoras de fondos de inversión en los fondos abiertos. O sea, este tipo de empresa tiene la oportunidad de vender fondos donde, o sea, los fondos se van a encargar de captar los recursos del público e invertirlo en diferentes tipos de instrumentos. Estas son las dos únicas vías que tiene ahora mismo el público en general para invertir, o sea, sociedad administradora de fondos de inversión y puestos de bolsa. Entonces, el puesto de bolsa es el que da la cara al público y es el que recibe de las diferentes entidades que estructuran, recibe entonces el mandato de emitir. Por ejemplo, una sociedad o una empresa fiduciaria que tenga la capacidad de emitir fideicomisos de oferta pública, una vez estructura un fideicomiso de oferta pública, para venderlo, debe de pasarlo a un puesto de bolsa, que es el que va a ejecutar la venta. Asimismo, ya estas entidades que estructuran y emiten bastantes valores, como son el Banco Central y Hacienda, en el mercado primario, ellos venden a inversionistas institucionales y al público en general, pero para que en el mercado secundario ya un inversionista normal, común, pueda comprar, es a través de un puesto de bolsa que tiene que hacerlo. Y luego el puesto de bolsa, todo lo que un inversionista hace, lo anota en una entidad que es el Depósito Centralizado de Valores, que es una entidad que lleva todos los libros, o sea, un tercero que lleva anotado todo lo que un inversionista hace y posee en el mercado de valores. Esa entidad es Cebaldón, la Central de Valores Dominicana. Entonces es un mercado bastante seguro porque, como te digo, no solamente sus inversiones están registradas dentro del puesto de bolsa, sino que en un tercero, que es Cebaldón, también tiene registradas las inversiones de esa persona. Quiere decir que si el puesto de bolsa por alguna razón tiene algún inconveniente o desaparece, hay un tercero que puede dar fe de que ese inversionista tenía esas inversiones y que a él hay que responderle por esos valores. Entonces, así funciona. Si un inversionista quiere acercarse al mercado de valores, lo que debe de hacer es visitar un puesto de bolsa, abrir una cuenta de corretajes. Tenemos ya en el mercado, como mencionaste, 20 puestos de bolsa, muchos de ellos muy activos. Ya hay puestos de bolsa con presencia en la ciudad de Santiago. La mayoría están en Santo Domingo y hay otros con presencia en la ciudad de Santiago. Hay puestos de bolsa que tienen corredores que visitan diferentes zonas del país, o sea que ya hay presencia a nivel nacional. Te acercas a un puesto de bolsa y para abrir una cuenta de corretaje, lo único que tienes que tener es una cédula y otro documento de identificación. Se necesitan 2 documentos de identificación. Luego, si tienes recursos, patrimonio que invertir, tienes que dar una explicación de dónde vienen esos patrimonios, una explicación de tus ingresos, de dónde provienen, porque se hace una validación para prevención de lavado de activos. Lo más interesante de todo esto es que abrir una cuenta de corretaje es totalmente gratis y puedes abrirla y dejarla en cero, o sea, no tienes que invertir al momento de abrir la cuenta. Por eso yo siempre recomiendo a mis clientes, a todo el que se acerca con dudas sobre el mercado de valores, les digo, mira, abre una cuenta de corretajes porque no te van a cobrar nada, el mantenimiento de la cuenta tampoco tiene costo y no tienes que invertir cuando abres la cuenta. O sea, ¿y de qué te vale abrir la cuenta si no vas a invertir? Te vale para tener información. O sea, cuando abres una cuenta, inmediatamente ese puesto de bolsa empieza a enviarte, ya sea por el teléfono móvil o a tu correo electrónico, todas las disponibilidades de inversiones que se van dando mes a mes. Y ahí tú puedes evaluar la diferente inversión hasta que en el momento en el que te atraiga una, entonces dices, bueno, aquí voy a poner mi dinero. Mira, como tú acabas de explicar, y me encantaría que Francisco nos aborde un poquito más, hay 2 tipos de mercado, el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario es donde se hacen como las primeras emisiones y el mercado secundario es ya donde la deuda pasa de mano, porque yo como inversionista en un momento puedo adquirir una deuda y luego quiero revenderla porque necesito mi liquidez o para hacer otra inversión o para hacer cualquier otra cosa. Y obviamente que el mercado secundario le da esa liquidez. Juan comentaba el tema de los inversionistas institucionales y cómo Banco Central y Hacienda muchas veces no utilizan, no utilizan los puestos de bolsa para hacer esa inversión esa emisión primaria, sino que lo hacen a través de unos mecanismos específicos donde tienen los market makers. Pero también tú comentabas el hecho de este mercado que se da en el puesto de bolsa y fuera, en la bolsa de valores y fuera de la bolsa de valores, que es lo que se conoce como el mercado over the counter o el mercado OTC. Entonces, a mí me gustaría
que abordáramos un poquito más cómo es esa dinámica hoy en día, por qué ese mercado OTC, que sabemos que es el que tiene la mayor parte de las transacciones, no se dan en la bolsa de valores, por qué no se dan esas transacciones directamente en la bolsa de valores y cuáles son, la dinámica y cómo es que se da hoy en día ese mercado. Bien, bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera decir que Juan sabe mucho más de eso, de esa parte de los mercados OTC que yo, pero le voy a tratar de explicar lo más que pueda. En el caso de la deuda, es bueno recordar que ahora mismo en el mercado del mercado de valores de la República Dominicana es un mercado que está creciendo y naciendo. Todavía está con poca valores y pocos instrumentos transándose. Entonces, dentro de los instrumentos que más predominan son los valores principalmente de Banco Central y Hacienda, que son deuda pública. Y en ese caso, entonces, los grandes compradores o compradores institucionales, como uno de ellos sería las AFP, las asociaciones de fondos de pensiones. Y esas asociaciones de fondos de pensiones son las que más capacidad de compra tienen, dado que mensualmente se acumula una gran cantidad de recursos en ellas, de cada una de las cuentas individuales de los trabajadores dominicanos. Y por eso, utilizando un mecanismo de oferta primaria o de subasta, se hacen una oferta. Vamos a poner, el Banco Central hace una oferta y dice: voy a poner a disposición X cantidad de millones de pesos para que lo puedan comprar. Y yo necesito por lo menos una tasa de interés X. Y lo da como tipo de referencia. También tiene otras emisiones, y si la emisión sea de 5 o 7 años, ya tienen varias emisiones en el mercado que pueden tener ese tiempo, y eso te sirve también de referencia cómo eso está transando en el mercado. ¿Qué pasa con el mercado OTC? El mercado OTC, como transa grandes volúmenes de capitales, no necesariamente tienen el mismo precio que pequeños volúmenes que transan en el mercado de valores, principalmente en la bolsa de valores. Entonces, cuando transan en bolsa, una fecha, vamos a decir que es un bono que tiene una duración de 7 años o de 5 años, y es de Banco Central y es en pesos, y tú puedes referenciar y ver cuánto eso estaba, cuándo fue la última transacción, y revisar cuánto fue que pagaba. Entonces, eso tiene un rendimiento, y ese rendimiento sería, hoy en día, en pesos, podría rondar entre 9 y 10%, sí, para decirlo. Y entonces, entre 9 y 10%, entonces, ese es un marco de referencia, o sea, eso sirve de referencia. Eso lo quiero poner como ejemplo, o sea, si tú tuvieras un mercado de muchas casas y todo el mundo pudiera transar casas o carros en un momento al segundo o al minuto, tú tuvieras lo mismo, o sea, es un instrumento, entonces tú tuvieras que, bueno, el carro modelo tal, del año tal, cuesta tanto. Y entonces, si tú lo compraste en tanto y lo pudiste vender en tanto, tuviste o una ganancia o pérdida. Así mismo funcionan los mercados, así mismo funciona el mercado de valores, y así mismo funcionan los instrumentos. Y estos instrumentos entonces tienen una particularidad, que pagan intereses. Entonces, como pagan intereses y tú tienes ya menos tiempo, que ya se vence quizá un poquito más rápido que el otro, entonces claramente lo que te va a dar en interés es menor que lo que te iba a dar la nueva emisión, y por ende hay que compensarte por esa diferencia. Y por ende eso se referencia a algún precio. Y ese precio, y dado esa tasa de interés, te da un rendimiento. Y ese rendimiento es el que los market makers usualmente tratan de conseguir a un mejor plazo y a un mejor precio, para conseguir una ganancia frente cuando ya vayan quizás a venderlo en el mercado secundario, dado que ellos son los que están asumiendo el mayor riesgo y mayor cantidad de capital, porque ellos son los que están haciendo, como quien dice, afrontando grandes inversiones, y después de ahí salen a revenderlo en el mercado secundario a inversionistas ya de menor escala o más pequeños, y por ese riesgo es que ellos, entonces, como están asumiendo ese riesgo, ellos tienen que también ser compensados por ese riesgo. Ahí me gustaría hacer algunas puntualizaciones. El mercado over the counter, ¿verdad?, y el de bolsa de valores, son los dos mercados en donde se pueden hacer transacciones. Por diseño tienen la capacidad de hacer todo tipo de transacciones, las grandes y las pequeñas. Ahora, yo diría que por razones de practicidad, por razones de conveniencia, se utiliza más un mercado que otro para diferentes cosas. Entonces, efectivamente, en el mercado OTC, el over the counter, ahí ese es el mercado donde dos personas pactan, o sea, se hacen pactos bilaterales. Porque, ¿qué pasa? En la bolsa de valores, cuando tú haces una oferta, tú haces esa oferta de manera pública para que cualquiera pueda interesarse por ella y comprarla, adquirirla.
cuando tú no quieres entrar en esa dinámica donde muchos jugadores o varios jugadores trancen contigo y tú quieres transar con un jugador específicamente, entonces tú te vas al mercado OTC y tú con ese jugador te pones de acuerdo y haces la transacción. O sea, digamos, uno es para negociaciones bilaterales y otra es para negociaciones multilaterales. En el caso del mercado primario y secundario, que es un tema un poco técnico, como apuntabas, Jacqueline, el mercado primario es la primera vez que se vende un valor, ¿verdad? Y sí, en el mercado primario se puede hacer una oferta al público en general, como se puede hacer una oferta solo institucional. Y aquí me quiero explicar un poco. O sea, un gran emisor como el Banco Central puede en mercado primario decidir que los valores que va a emitir solo lo van a comprar instituciones financieras, como ocurre en el presente. Pero también puede decidir en el mercado primario que su valor lo va a comprar el público en general. Y pueden hacer una subasta para el público en general. ¿Y cómo el público en general puede participar en esa subasta? Teniendo una cuenta de corretaje, acercándose a su puesto de bolsa y diciéndole al puesto de bolsa, mira, yo quiero adquirir valores de esos del Banco Central que se van a subastar dentro de una semana, dentro de 2 semanas. ¿Cómo el público se entera? Al tener una cuenta de corretaje, el puesto de bolsa le informa, mira, dentro de corto tiempo viene una subasta del Banco Central de valores que tienen este plazo, que tienen esta tasa de rendimiento, de interés. Si te interesa, entonces llenamos los formularios para hacer una postura por ti. También el público se puede enterar en el periódico. El Banco Central anuncia en los periódicos de circulación nacional cuándo van a hacer subasta de valores y si a alguien le interesa, entonces puede entrar. O sea que toda persona que esté interesada en entrar al mercado de valores como inversionista, hacer inversiones, puede en el mercado primario en subasta pública entrar o en el mercado secundario también a través de su puesto de bolsa. Sí, en el caso del mercado secundario, digamos como decíamos anteriormente, claramente que el mercado secundario en República Dominicana está OTC, ese que te hace mover de counter, está en la bolsa y es ya el lugar donde nosotros liquidamos inversiones que tenemos para reinvertir o para utilizarla para lo que sea. Algo interesante, que como hablábamos, es el tema, este mercado OTC es interesante porque a veces hay críticas alrededor de si debe existir este mercado o no. De hecho, uno de los puntos del nuevo marco regulatorio del mercado de valores en algún momento al inicio, la propuesta de nuevo mercado, llevaba un poco a que estas transacciones obligatoriamente se tuviesen que hacer dentro del mercado de la bolsa de valores, o sea, como una oferta pública cada vez. Si yo quería vender mi instrumento, entonces se tendría que ofertar públicamente y ahí nosotros tener un precio y un rendimiento. Como bien tú decías, Juan, algo muy interesante de este mercado que todavía es tan pequeño, en República Dominicana, que todavía somos tan pequeños, muchas veces tú tienes transacciones que están ya prepautadas, claro, prepactadas con inversionistas, con el mismo puesto de bolsa, son transacciones, y esas pueden ser transacciones muy grandes, como pueden ser transacciones pequeñas. Y entonces obviamente que ahí el mercado over the counter entra. También yo creo que hay un rol interesante ahí en ese mercado over the counter, los productos que hoy tienen los puestos de bolsa, que son un reflejo de esos instrumentos financieros. Hoy muchas personas, por ejemplo, van a los puestos de bolsa y le ofrecen una especie de certificado a corto plazo, a 2 meses, a 3 meses, y simplemente lo que hace este puesto de bolsa es agarrar estas inversiones que están a largo plazo y ponerlas a disposición del público, quizá no en montos muy grandes, sino en montos más pequeños. Sí. Entonces, obviamente que el público le da el dinero, el puesto de bolsa puede invertir, y esos intereses que se capturan a través de esta inversión, por el puesto de bolsa simplemente lo distribuye dependiendo de los plazos. Entonces ahí puede volver un instrumento que es de muy largo plazo en muchos pequeños instrumentos que son pequeños a corto plazo, con la diferencia obviamente de rendimiento que existe al respecto. El tema está súper interesante. En el próximo segmento vamos a hablar un poquito más de cuáles son los instrumentos disponibles, no solamente dentro del ámbito del mercado de valores como tal de la República Dominicana, sino de los instrumentos disponibles para los inversionistas en general, inclusive instrumentos en otros países que pueden ser adquiridos aquí en República Dominicana. Nos vemos en el próximo segmento.